En este video veremos cómo Testarossa siembra el terror en las naciones occidentales y se encuentra con Mysaри y el ejército de demonios de Guy Crimson. Es otro reencuentro más de primordiales, así que quédate hasta el final. Las naciones occidentales estaban atravesando una crisis sin precedente. La principal fuerza de defensa de la región fronteriza de Sidel, que estaba a cargo de defender los demonios, había desaparecido por razones desconocidas. Debido a su incapacidad para derrotar a los ejércitos de demonios que invaden regularmente, solicitaron apoyo de emergencia. ¿Cómo puede ser esto? Dijiste que el ejército de demonios viene hacia el sur. ¿Qué diablos está haciendo el conde de Sidel? No hay tiempo para peleas sin sentido. Todas las naciones deberían reunir sus ejércitos y establecer posiciones defensivas en cruces importantes, o de lo contrario, la capital de Ingracia también será presa de la invasión del ejército de demonios. Los delegados de todas las naciones se habían reunido para una reunión del Consejo de Emergencia y discutían sin cesar una solución a la vista. La Iglesia de los Santos de los Occidentes era una organización formada por delegados de sus estados y miembros. A pesar de que las decisiones del Consejo tuvieron un gran peso, también desperdiciarían mucho tiempo en seguir el procedimiento durante situaciones de emergencia. Esta fue la mayor debilidad de un sistema de votación por mayoría democrática. La defensa del Reino del Norte fue manejada solo por el conde de la frontera de Sidel en el Reino de Ingracia. Aproximadamente la mitad de la fuerza militar total de Ingracia se desplegó en el norte contra Guy Crimson. Además, varios caballeros santos fueron enviados allí también, junto con varios aventureros de rango A, su organización subsidiaria, la Asociación de la Libertad. Así de importante era la tierra como del lugar estratégico. Si cayera, sería en cuestión de vida o muerte para la humanidad. No es de extrañar porque los consejeros se habían reunido, estaban en un estado de pánico. En este momento, la línea de defensa al final apenas se sostenía mientras los caballeros sagrados y los aventureros estacionados allí estaban tomando la peor parte. Debido a la terrible situación que se estaba desarrollando, necesitaban enviar refuerzos de inmediato. Sin embargo, no hubo tiempo suficiente. Si bien esto ya se pudo haber logrado con los estados autoritarios, dado que la decisión fue tomada por una liga compuesta por entidades independientes, primero deben solicitar la aprobación de sus respectivos países de origen. La solución más rápida en este momento era enviar una solicitud de emergencia a la Asociación Libertad. Una solución para el Reino de Ingracia, la nación anfitriona del Consejo, fue movilizar su reserva militar. Por otro lado, dado que probablemente debilitaría la defensa de la capital de Ingracia, definitivamente no aprobarían esta decisión. Hablando de eso, la responsabilidad de defender el Reino del Norte siempre había sido manejada por el Reino de Ingracia, por lo que no sería irrazonable solicitar tropas adicionales de las otras naciones. Al igual que yo había gritado uno de los consejeros anónimos, era más viable formar un ejército de coalición. Aún así, había una trampa. Los soldados enviados por varias naciones serían dirigidos por el recién llegado la Federación de la Tempestad del Jura. La moción había sido aprobada con el apoyo unánime, por lo que uno esperaría cero quejas. Sin embargo, para los concejales, entregar voluntariamente el precio del ejército de su nación a los monstruos fue una píldora difícil de tragar. «Por favor, permanezcan en silencio», gritó el presidente del Consejo de Estados del Occidente, tratando de restablecer el orden en la sala. Los ojos de los otros consejeros se posaron en el portavoz mientras se dirigía a su audiencia. Ahora mismo nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. En lugar de discutir, debe de intentar restablecer contacto con sus países de origen lo antes posible y ordenar a sus tropas aquí. Tenemos al delegado de la Federación Tempestad designado por el señor demonio Rimuru presente. Ella es Testarossa, sabe su alrededor de estrategias militares. Dado que Rimuru-sama la ha confiado como su representante, debería ser digna de liderar el ejército de coalición. Si bien algunos estaban en contra del punto de vista del portavoz, no fueron lo suficientemente audaces para expresar sus protestas, y como no había ninguna solución alternativa, quejarse aquí solo empeoraría la situación. En este punto todos los ojos de los consejeros se fijaron en Testarossa. Cuando el consejero convocó a su ejército, el militar ejecutivo finalmente recaería en Testarossa. Hasta cierto punto, era normal que todos comenzaran a evaluarla simultáneamente. Entre los concejales, Testarossa era un espectáculo inusual. Ser una mujer muy joven, por no mencionar su aspecto hermoso, además de eso. Hay tantas bellezas de la Federación Tempestad, muchos consejeros no pudieron evitar pensar, pero nadie fue tan estúpido como para decirlo en voz alta.
Todos se preguntaban por qué esta mujer, Testarossa, tenía tanto poder. Si bien puede parecer una exageración, el éxito de todos estos asuntos no solo estuvo ligado al destino de los consejos, sino también al destino de la humanidad. Uno de los consejeros se preparó y le hizo una pregunta a Testarossa. Testarossa Dono, entiendo que es de muy mala educación por mi parte preguntar esto, pero realmente sabes cómo comandar el ejército. Con una sonrisa encantadora, Testarossa respondió: por favor, estén tranquilos todos. Mi señor Rimuru-sama ha dado la orden de proteger a todas las naciones que son miembros del Consejo de Estados Occidentales. Mis subordinados ya se han ido a cada nación, también Moz. Sí señora, según la información que acabo de recibir, refuerzos fiables han llegado a la defensa del norte. Este joven Moz debe ser el sirviente de Testarossa. Mientras los consejeros pensaban en silencio, el informe de Moz envió una ola de conmoción a través del pasillo. Sí señora, los barcos del dragón de la dinastía de los hechiceros de Sarion se dirigen a la escena. Hay algunos demonios menores peleando allí, sin embargo, con los subordinados de ese elfo serán eliminados fácilmente. Moz había sido grosero y tenía su actitud arrogante. Bajo el intenso resplandor de los ojos de carmesí de Testarossa, Moz se encogió de miedo. Su rostro palideció al darse cuenta de que todavía no había superado los prejuicios que tenía desde su época como archiduque en el reino de los demonios. Si enfadara a Testarossa, estaría firmando su propia sentencia de muerte. Además, al haber menospreciado a los amigos de Rimuru, el propio Moz no podía permitir tal error. Quizás fue porque Testarossa sabía lo que Moz estaba pensando, que no siguió con el tema y solo le dio una advertencia. Si Moz no hubiera cambiado su actitud arrogante, probablemente habría sido ejecutado por Testarossa al segundo siguiente. A pesar de que Moz era un demonio de gran prestigio, seguía prometiendo su eterna lealtad a Testarossa. Eso nunca cambiaría. Testarossa era verdaderamente amable pero cruel. Al momento siguiente, la atmósfera dentro de la sala se volvió increíblemente caótica. Después de escuchar la conversación entre Moz y Testarossa, los consejeros se habían hecho una idea aproximada de la situación. Por otro lado, no había evidencia para respaldar su afirmación, por lo que tampoco podían confiar ciegamente en ellos. Nuestra nación cree en Testarossa Dono. Nuestra nación también está de acuerdo. Confiaremos el manejo de todos los asuntos militares a Testarossa Dono. Algunos de ellos declararon su apoyo rotundo. Escucha, si hablar de refuerzos fuera toda una mentira, la sociedad humana sería aplastada por los demonios. Algunos rechazaron la idea, continuaron discutiendo mientras el consejo se dividía en dos. Testarossa observó este pandemonio con bastante indiferencia. Ella no dio su opinión y simplemente miró. Poco tiempo después, Testarossa se puso de pie y de repente, lo entiendo ahora, fuiste tú. Te has escondido bastante bien. Esto sucedió tan abruptamente que los consejeros estaban confundidos acerca de lo que estaba diciendo Testarossa. Aunque había una persona que se puso pálida, con el sudor cayendo por sus mejillas cuando Testarossa lo miró. Fue uno de los 5 grandes ancianos, el duque del reino de Rostia, Johann Rostia. Haciendo todo lo posible por ocultar su pánico interior, Johann le respondió a Testarossa. Sin embargo, Testarossa simplemente esbozó una sonrisa divertida. Johann perdió la compostura y reaccionó primero. Al darse cuenta de la orden de Johann, los soldados entraron rápidamente en la sala de reuniones, entre ellos también sus guardias personales. Rápidamente recuperó la compostura. Testarossa comenzó a jugar con su cabello, luciendo elegante mientras lo hacía, mientras que los demás consejeros volvían a desordenarse. Lo que había hecho Johann estaba completamente fuera de lugar. Incluso si Testarossa tenía intenciones maliciosas, un acto ilegal que ignoraba deliberadamente las reglas del consejo no sería tolerado. Independientemente de la importancia de la posición de Johann, tal comportamiento imprudente no estaba autorizado, porque dio la orden de interrumpir la barrera defensiva de esta nación. Testarossa presionó a Johann para que respondiera con el comportamiento de alguien que charla casualmente en una fiesta de té. Los otros concejales se quedaron atónicos, ya no había tiempo para entrar en pánico. Inmediatamente ordenaron a sus subordinados que confirmaran la barrera defensiva de la capital de Ingracia. Antes de que pudieran obtener una respuesta, todos sintieron el estruendo que lamentablemente comenzó a ocurrir en todas las direcciones como un terremoto. ¿Cómo pudiste destruir la barrera? Esto significa que ya no pueden evitar que los monstruos invadan. Esto traerá una catástrofe sobre los civiles. Al ver que alguien más en pánico entró en ellos, las personas naturalmente también se verían influenciados por eso.
causando un ciclo de retroalimentación positiva y eventualmente cayendo en un estado de miedo. Sin embargo, si dieran un paso atrás en estas circunstancias, naturalmente recuperaría la compostura. Alentado por Johan, alguien se acercó a moverse. Los rostros del concejales se pusieron pálidos cuando vieron al hombre. Ese hombre es el líder de la banda de mercenarios Los Apóstoles Verdes. Los Apóstoles de Verd estaban vinculados no solo a Gavin, sino también a Johan. Si ese es el caso, ¿qué está planeando Johan? Ignorando los comentarios de los concejales, Girard se puso al lado de Johan. Nuestro contrato efectivamente está completo a partir de este momento. Gracias por la ayuda. Este es el último deseo de nuestro líder, el gran anciano Granbel. Da la casualidad de que se alinean con su objetivo. Vamos, no hay necesidad de contenerse. Si vas a hacerlo, hazlo con suerzudo y convierte este lugar en un infierno. Johan declaró, riendo maniáticamente. La luz de la razón se disipó gradualmente de sus ojos y en cambio fue reemplazada por su verdadera naturaleza viciosa. Siguiendo el estímulo de Girard, la mujer llamada Ain comenzó con su canto. Era magia de invocación. Ain era la líder del equipo del laberinto Green Rebellion y una portadora de espíritus. Sin embargo, lo que estaba convocando esta vez no era un espíritu, sino el dios adorado por los apóstoles de Verd. Apareció un portal oscuro de forma ovalada. Un ser poderoso de fuerza pura cruzó la puerta y se paró enfrente de todos. Una belleza de cabello verde con un traje de sirvienta rojo oscuro. Sin embargo, todos podían decir que esta belleza era peligrosa. Contrastando con su atractiva apariencia estaba el Jockey, apestando a desolada desesperación que emanaba de todo su cuerpo. Incluso los inquisidores mágicos, que llegaron después de sentir la perturbación, se sintieron aterrorizados por este Jockey. Sus instintos se lo dijeron, mover incluso un cabello ahora los mataría. La que emergió de la oscuridad, su nombre era Misery, una compañera demoníaca. En medio de la repentina desesperación, Johan se burló de satisfacción. Recordó el día en el que Granbel lo convocó por última vez. Con la desaparición de Gavin, solo quedaban 4 personas entre los 5 grandes ancianos. El jefe del clan Rosso, Granbel Rosso, el conde de la frontera de Sidel del reino de Ingracia, rey Dolan del reino de Dolan, y luego estaba Johan. Granbel convocó a los 3 y les dio la aterradora orden final. Mariabel está muerta. En este punto los Rosso hemos agotado nuestras fuerzas. Quizás sea posible lograr nuestro objetivo desde una perspectiva diferente y convivir con monstruos. Si fuera como el método de Ruminas y no estuvieran intereses en el dominio humano, tal vez podríamos coexistir con éxito entre nosotros. Por otro lado, si tuviéramos que caminar por el mundo como promueve el señor demonio Rimuru, la humanidad caería presa de su control. Debemos detenerlo a toda costa. Pero gran anciano Granbel, si no hay una forma visible de contraatacar, independientemente del plan que creemos, tendría fallas. Soy muy consciente de lo que tenía en mente Mariabel, pero ahora que incluso nuestra carta de triunfo del dragón del caos se ha perdido, no nos quedan más opciones. Rasul tampoco debería ser trasladado tan fácilmente. Las palabras de Dolan fueron una prueba de la realidad. Sidel asintió mientras que Johan estaba de acuerdo. Johan había interactuado directamente con el peligroso individuo llamado Mariabel. Antes de haber ganado contra esa joven amenazante, el señor demonio Rimuru seguro era aterrador. Habiendo dicho eso, probablemente, sintiendo que los demás dudaban, Granbel expresó su opinión a gritos. Tontos, perdieron los nervios. No importa cuán caótico sea el mundo, no importa qué sacrificio tengamos que hacer, el mundo humano debería ser gobernado por nosotros los humanos. ¿Has olvidado? Los otros no se atrevieron a hacer un sonido con una aura tan feroz. Granbel rara vez expresaba sus emociones y debido a eso podían decir cuán profundo era el odio y la furia de Granbel. Estoy cansado, si esto continúa el mundo humano será destruido y en su lugar el señor demonio Rimuru tendrá un mundo entero en la palma de su mano. Si este es nuestro destino, entonces haré mi última resistencia. Voy a apostar con todo. Para evitar que el linaje Rosso se extinguiera, alguien necesitaba romper todos los lazos y convertirse en una ficción hostil a los Rosso. Solo Dolan eligió esta opción. Mi dominio está lejos del fragor de la batalla. Seré el último miembro del clan Rosso y juzgaré la historia con justicia. Granbel aprobó las palabras de Dolan. Muy bien, me temo que no tendré la oportunidad de hacer esto en el futuro, así que les daré mis últimas palabras. Es demasiado tarde para mí, pero nunca debes guardar rencor. Granbel reforzó su determinación y dejó a Dolan con este consejo. Dolan lloró en silencio y asintió, luego dejó la escena sola.
Johan sabía que esta sería su última reunión, pero no tenía ningún arrepentimiento en su corazón. Granville fue el progenitor de la familia Rosso. Al considerar las dificultades que ya había experimentado, para Johan, sacrificarse por la causa no era nada. Sydel tuvo el mismo pensamiento, y así los tres comenzaron a planificar su esquema final. Granville manipularía al gran maestro Yuki de la Asociación Libertad para que se enfrentara a Ruminas. Sydel disolvería la red de defensa occidental y permitiría que los demonios del norte hicieran la guerra contra las naciones occidentales. Johan, por otro lado, sabotearía la barrera defensiva que protegería la capital de Ingracia y mataría a los miembros claves del Consejo Occidental. Si era posible, pretendía matar al delegado de la Federación Tempestad, con suerte, antagonizando al señor demonio Rimuru y también empeorando su relación con el señor demonio Gui. Y así, la sociedad humana se hundiría en el caos. Se ocuparían de las secuelas más tarde. Después de todo, su sirviente designado Dolan lideraría la restauración de la sociedad. También podría haber algunas naciones que se destacó y llegó al poder, o tal vez alguien convertiría la nueva esperanza de la humanidad y lideraría las masas. ¿Están todos bien con esto? ¿Entienden que los estoy enviando a todos a las muertes, verdad? ¿Por qué diablos nos opondríamos? También soy miembro del clan Rosso, y mi corazón está contigo, gran anciano. Yo también, si bien es posible que mi cuerpo asolado por la enfermedad no te acompañe hasta el final, deseo ser al menos útil. Granville había pedido confirmar su voluntad, y tanto Johan como Sydel respondieron sin dudarlo. Había una razón por la que la mente de Johan cambió tan rápidamente. El clan Rosso, naturalmente, debería seguir el orden de Granville. Sin su tutela, el clan nunca habría prosperado, y así era como el destino de la familia dependía de Granville. Era obvio que Granville había decidido abrazar su muerte, por lo que el normalmente indeciso Johan tomó una decisión. Johan siguió las órdenes de Granville y se puso en contacto con los apóstoles de Verd, que previamente conspiraron con Gavan. Prometió ayudarlos. El objetivo de los apóstoles era convocar a la deidad verde que podría hundir al mundo en la anarquía. El sueño de esta banda de mercenarios era florecer durante ese estado caótico, un ideal que era completamente egocéntrico. La misión de Johan estaba completa. Los apóstoles de Verd también habían logrado claramente sus ambiciones, porque su dios, el Demon Pir Misery, había respondido a su llamada. Misery era más aterrador que algunos señores demonios. No rompería a sudar para destruir el reino de Ingracia. Frente a Misery, la encarnación del horror, estaba una persona que lucía una sonrisa amable y llamativa. El joven que estaba a su lado también parecía desinteresado por el hecho, completamente a gusto. ¡Qué esquema tan interesante, Johan Dono! Podría ser que desee destruir esta nación y sumergir el mundo en el caos y la guerra. La reacción de Testarossa disgustó bastante a Johan. Estaba aún más molesto por lo casual y tranquilo que estaba actuando Testarossa mientras se enfrentaba a Misery, la calamidad andante que sobrepasaba a los señores demonios. Y si lo hiciera, sin embargo, rápidamente cambió de opinión. Si bien Testarossa puede ser fuerte como un monstruo, su arrogancia y confianza pronto sería su perdición. Simplemente imaginando la visión de una Testarossa angustiado pidiendo piedad, el corazón de Johan se llenó de una abrumadora sensación de éxtasis. ¡Qué risible! Su plan fracasó el mismo momento en el que fui nombrado agregado militar. ¿De qué tontería estás hablando? Al escuchar las palabras de Testarossa, una tranquila sonrisa se posó en el rostro de Johan. Cuanto más confiada estaba Testarossa, mayor sería su desesperación cuando probara lo que estaba por venir. Con esa creencia, Johan anticipó ansiosamente ese momento. Fue entonces cuando el portavoz interrumpió su conversación. Testarossa Dono, este no es momento para charlar. Debes escapar incluso si es usted mismo y debe informar a su gran maestro Rimuru-sama lo antes posible. Testarossa le dijo al portavoz que yo debería decirle a Rimuru-sama. En las naciones occidentales, la comprensión de los demonios por parte de la gente no era profunda. En comparación con los expertos del Imperio de Oriente, lo que sabían eran apenas la punta del iceberg. El portavoz no fue la excepción. Cuando vio a Misery, no estaba al tanto de su especie. Solo sabía que ella era la subordinada de Guy Crimson, el símbolo del terror, y por lo tanto, determinó que Misery era un individuo muy amenazador. La ignorancia es un pecado, pero a veces también fue útil. Si el portavoz y los consejeros hubieran conocido a los demonios lo suficientemente bien, sus corazones se habrían desesperado en el momento en el que Misery apareció. Tuvieron suerte ya que aún no habían caído en ese estado, razón por la cual el portavoz continuó suplicando a Testarossa. Por favor, infórmele a Rimuru que uno de los subordinados del señor demonio Gui ha invadido nuestra tierra. Seguramente no dejará el consejo por muerto.
El portavoz sabía que estaba siendo demasiado optimista. Independientemente de lo mucho que el señor demonio Rimuru buscaba coexistir con los humanos, no sería deliberadamente contra el señor demonio Gui solo para asegurar su deseo. Fue una simple análisis de costo-beneficio que cualquiera entendería. Sin embargo, incluso siendo ese el caso, el portavoz todavía quería tener un rayo de esperanza sobre esta pequeña posibilidad. Había visto al señor demonio Rimuru con sus propios ojos y creía en sus palabras. Testarossa sonrió al portavoz. Por eso estoy aquí. Aunque el portavoz no entendió lo que ella quería decir con eso durante mucho tiempo, pronto lo haría. Y no era el único confundido por las palabras de Testarossa. Johan sintió lo mismo. Esa actitud tranquila de Testarossa lo había llevado al límite. Instigó a los demás a atacar, pero sin embargo Jirard, mientras Johan le daba órdenes también, estaba confundido por la escena frente a él. Ain era la teniente de Jirard y había perdido el conocimiento en el instante en el que convocaron a Demon Peer Misery. Probablemente le costó gran parte de su fuerza vital, pero sin duda fue un trabajo magistral. Con el poder inusual de Misery, sería pan comido matar a todos en la escena. Además, incluso la capital del reino de Ingracia pronto sería engullida por la llama infernal que estaba a punto de llegar. Jirard planeaba huir con Ain, pero antes de que eso sucediera, tenía la intención de sacrificar a todos los ciudadanos de esta ciudad a su dios Misery. Y con esa contribución, los miembros de los apóstoles de Verd asegurarían podrían unirse a las filas de su deidad. Ese era su plan. Sin embargo, las cosas iban en sentido contrario a lo que Jirard había imaginado. Desde que apareció Misery, había estado parada y mirando en silencio a Testarossa. Finalmente, decidió hablar. Increíble Blanc, ¿cómo te las arreglaste para conseguir un cuerpo? Ese título me suena tan desolador. Alguien ya me ha dado el maravilloso nombre de Testarossa. ¿No te disgustaría que la gente empezara a llamarte el demonio verde? ¿Cómo? ¿Eso es posible? Testarossa se rió. Parece muy posible, es muy amable de su parte venir hasta aquí para saludar, pero desafortunadamente no perderé contra ustedes en este estado. Sería muy divertido si todavía tienen la intención de pelear conmigo. ¿Qué tal 1000 años de sueño como regalo de mi despedida?, dijo Testarossa provocadoramente con una elegante sonrisa. No solo tuvo un cuerpo, sino que incluso recibió un nombre, y así Testarossa se había convertido en un compañero demonio, al igual que Misery. Ahora ambos estaban en igualdad de condiciones. A primera vista sus habilidades de combate estaban a la par, pero, lógicamente hablando, Testarossa, que solo adquirió su cuerpo recientemente, estaría en desventaja. Ese habría sido el caso si no fuera por la belicosa personalidad de Testarossa. Misery, como subordinado de Gui Crimson, se ocupó principalmente de los asuntos administrativos, mientras que Testarossa, un primordial como Misery, había estado luchando por el poder todos los días de su vida. No había una forma clara de comparar a ninguno de ellos en la experiencia de combate. Además, el subordinado de Testarossa, Moss, estaba aquí con ella. Misery estaba muy tranquila. Al instante reconoció la diferencia de fuerza entre ellas y sus enemigos y determinó el mejor curso de acción que la situación requería. No hay necesidad de provocarme así, Testarossa. Mi objetivo hoy no eres tú, sino solo destruir la barrera sobre la capital. Creo que logré mi objetivo. ¿Acaso estás tratando de huir? En efecto, mi vida pertenece a Gui-sama. No es algo que pueda elegir tirar por mi propia voluntad. Ya veo. Entonces, espero con ansias nuestro próximo encuentro. A esa declaración, Misery permaneció impasible. Esa es mi línea. Acostúmbrate pronto a tu cuerpo. No permitiré que pongas excusas cuando estés derrotado. La sonrisa de Testarossa se hizo más profunda. Los dos se miraron el uno al otro durante un rato antes de que Misery desapareciera. Al ver que Misery los había abandonado, ellos no aceptaron esa realidad. Los apóstoles de Verd eran simplemente una herramienta desechable para Misery. De ninguna manera, maldita sea. Hiciste que nuestro dios se fuera. Enfurecido, Jirard blandió su espada hacia Testarossa. Sus elevadas posibilidades de rango A no eran solo para mostrar. La rapidez de su espada era invisible para la persona promedio. Sin embargo, para alguien como Testarossa, se movía como si estuviera en cámara lenta. Además, no había necesidad de que ella hiciera nada. Moss estaba con ella. Nunca ignoraría semejante insolencia. Con un fuerte crujido, la espada de Jirard se partió por la mitad. Moss lo detuvo al momento siguiente. «No lo mates», le dijo Testarossa. Lo mismo ocurre con ese funcionario Johan. Pero esta gente insultó a Testarossa-sama. En un abrir y cerrar de ojos, la oreja de Moss salió volando. «Moss, me estás pidiendo que me repita». Se arrodilló de inmediato, mostrando pesar por su mala conducta.
No me atrevería por haberle dado mi opinión a Testarossa-sama. Pensaba demasiado en mí mismo. Testarossa había estado de buen humor últimamente. Lo que hizo que se volviera descuidado por un segundo, en realidad, era muy egocéntrica. Lo mismo se aplicaba no solo a Testarossa, sino también a Ultima y Carrera. Jirard finalmente ordenó sus pensamientos después de perder ante Moss. La conversación entre Mizar y Testarossa comenzó a asimilarse lentamente antes de que él se diera cuenta de algo crucial. Nuestro enemigo fue reconocido como un igual por nuestro dios. Blanc podría estar refiriéndose al primordial blanco. Jirard sabía de los demonios primordiales, por eso pudo ver a través de la identidad oculta de Testarossa. Tan pronto como conectó los puntos, Jirard se sumergió en un estado de absoluta estupefacción. Ahora, armado con el conocimiento de lo que había intentado oponerse, sabía que su alma nunca vería un día de descanso. Su ego como individuo fuerte no significaba nada frente al poder de un primordial. Testarossa acarició con su dedo pálido la mandíbula de Johann antes de dejar paso a los inquisidores mágicos que estaban esperando para cumplir sus órdenes. Al observar los resultados, Testarossa obligó por sí solo al demonio que intentó destruir el reino a retroceder, salvando así a Ingracia e incluso a todos los miembros del consejo. Este incidente consolidó el estatus de Testarossa dentro del consejo. Tanto su inteligencia como su destreza marcial eran insuperables. Incluso la portavoz comenzó a valorar mucho a Testarossa y su reputación se extendió por todas partes. Y así Testarossa pudo conquistar Occidente de una vez por todas. No la querían larga como la tula, ahí la tienen, un video de 26 minutos. Así que los que me pedían videos largos, aquí lo tienen, largo como mi tula para que lo disfruten y coman y dejen. Así que ya saben, los veo en la próxima, se les quiere y hasta la próxima. Me duele la garganta, son las 2 de la mañana. Así que ya saben, se cuidan chicos, gracias por ver este video, vean los otros, coméntenlos para que lleguemos más lejos por YouTube. Así que se les quiere y hasta la próxima. El primer comentario es furro.